Bueno, pues nada, vamos a empezar la jornada, la charla. En primer lugar, pues muchas gracias por acudir. Bueno, esta es una serie de jornadas que estamos realizando pues, por varios sitios de Navarra para explicar lo que se conoce ahora de lo que va a ser la aplicación de la nueva PAC. La nueva PAC que va a tener efectos, lógicamente, en el año 2023, pero que todo lo que hagamos en este momento pues, va a ser muy importante, ¿no?, a la hora de tomar decisiones. Por eso estamos aquí, pues un poco para explicaros lo que conocemos y que podéis tener esa información. En primer lugar, la jornada va a ser grabada, ¿vale? En principio es una cámara fija que me graba directamente a mí, siempre a mí, con lo cual, bueno, pues no va a haber ninguna situación en la cual se grabe a ningún interviniente ni ninguna pregunta de los que estéis aquí presentes, ¿vale? Os lo comento previamente, por si alguno tiene algún problema, para que nos lo diga, pero realmente me va a enfocar siempre a mí, con lo cual contamos en principio con esa situación, ¿vale? Si alguien tiene algún inconveniente, pues lógicamente que nos lo diga y la cámara enfocará más hacia mí si cabe. En segundo lugar, esta jornada, junto con otro tipo de material que tenemos preparado en la organización, la pondremos a disposición de todos los afiliados a través de una plataforma web en la que vamos a facilitaros un acceso a que veáis esta jornada tantas veces como queráis, que veáis las diapositivas que vamos a colgar tantas veces como queráis y que además servirá para que tengamos ahí un espacio con preguntas, con respuestas, con presentaciones, con información, para que la podáis ver en su conjunto cuando queráis, ¿vale? Ese es un acceso a esta plataforma que vamos a lanzar a partir de mañana y que solamente mandándonos un correo electrónico, que ahora os daré una documentación para que nos lo enviéis, nos solicitáis el acceso y nosotros os lo daremos expresamente para que, como afiliados, podáis tener esta información a vuestra disposición, ¿vale? Y bueno, ya por último, hecho ya los previos, pues me gustaría empezar un poquito con esta parrafada, simplemente para que seamos conscientes en qué momento estamos, ¿vale? Estamos en un momento en el cual la nueva PAC, la PAC que se va a aplicar en 2023, está todavía sin publicar en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, lo cual significa que los borradores que ha utilizado el Ministerio y que están en exposición pública, algunos ya han terminado su plazo, se van a publicar próximamente, ¿vale? Esto también quiere decir que puede ser que haya alguna pequeña modificación pues en algún detalle, en alguna cuantificación, en algún número, en algún planteamiento. No se esperan grandes cambios, ni mucho menos, porque lógicamente todo el mundo estamos trabajando ya con estos borradores y estamos ofreciendo esta explicación, pero lo quiero expresar para que tengáis en cuenta que esta información definitiva no va a ser, que es una muy buena información para que tengáis una referencia y podáis trabajar, lógicamente, y tomar vuestras planificaciones, y que lo más lógico es que conforme pasen los días o estas semanas podáis volver a engancharos en esta plataforma que os he dicho, sigáis atentos a nuestra revista o a nuestros canales de difusión, porque iremos comentando o bien notas interpretativas que nos va a dar el CEGA, el Ministerio, que son muy importantes porque, aunque no cambie la redacción de algo, la interpretación de esa misma frase o de ese mismo párrafo puede ser un poco variable en función de diferentes casuísticas, con lo cual esas interpretaciones las vamos a ir recibiendo, ya estamos recibiendo alguna. Las recibimos constantemente, con lo cual hoy tenemos unas cuantas, pero igual la semana que viene tenemos otras, con lo cual es importante que las tengamos en cuenta, ¿vale? En definitiva, información de referencia, información suficiente para que podáis tomar ciertas decisiones y luego habrá muchas dudas que podáis tener a nivel particular que no vamos a poder responder en la jornada y que van a requerir lógicamente, una reunión o una cita particular para ver vuestro caso, ¿vale? Si hay alguna situación específica que no se haya podido explicar o que no podamos explicar, porque no tengamos la respuesta, lo que solemos hacer es una reunión específica, la programamos, nos citamos cuando sea y así en particular vemos exactamente cómo es vuestra situación, cómo la podemos plantear y de qué manera la podemos resolver, ¿vale? Con lo cual, este es un poco el previo. Vale, pues dicho esto, empezamos ya con la materia. La charla de hoy la voy a centrar en lo que son los ecoregímenes, ¿vale? Que es ese cambio sustancial que hay respecto al periodo anterior. Fundamentalmente porque los derechos de pago básico que tenemos en el periodo actual, o el que está terminando en el 22, se van a transformar en nuevos derechos, se van a llamar ayudas básicas a la renta, nos van a cambiar uno a uno, con lo cual ahí no tenemos mucho ya que decir. El Ministerio nos va a dar esa información a través de una notificación que nos llegará en enero o en febrero y nos dirá, pues usted tiene o tenía 20 derechos, ahora va a tener 20 derechos nuevos con un valor diferente, en una región diferente y que van a ser de este pelo, de este importe, ¿vale? Con lo cual, en esa parte no me voy a meter en esta charla porque eso es lo que nos llega o lo que nos va a llegar desde el Ministerio y ahí, bueno, pues podemos explicar el por qué es ese importe o por qué no, o qué significa esta región o esta otra, pero ahí un poco vamos a poder actuar. Y lo importante en este momento es que tengamos claro que el pago verde que teníamos hasta la fecha, ese pago verde que si cumplíamos 3 condiciones, si recordáis, diversificación de cultivos, superficie de interés ecológico, mantenimiento de pastos, si las cumplíamos,
nos daban un porcentaje del derecho de pago básico, que solía estar en torno al 51%, ¿vale? Ese pago verde se va a eliminar, o se va a cambiar el modelo. Entonces, las condiciones de ese pago verde, las tres que os he dicho, se van a meter en la condicionalidad, en la nueva condicionalidad que se llama reforzada, que es simplemente unas normas básicas de obligado cumplimiento para poder empezar a cobrar la PAC, para poder empezar a cobrar los derechos, ¿vale? Si no se cumplen, pues lógicamente habrá algún tipo de penalización, ¿vale? Con lo cual, lo que era el pago verde lo tenemos que seguir cumpliendo, pero de manera obligatoria en la condicionalidad, ¿vale? Con alguna pequeña excepción y alguna situación que os comentaré también en particular, y ese pago verde, ese dinero que venía por ese greening que conocíamos todos, se va a derivar, no matemáticamente lo mismo, pero bueno, se va a derivar o se va a utilizar en lo que son los ecoregímenes, ¿vale? Que van a ser medidas adicionales, medidas a más, ¿vale? Es decir, van a ser medidas más potentes a nivel agroambiental para que el agricultor o ganadero que decida acometerlas pueda cobrar un dinero por hectárea, ¿vale? Y los ecoregímenes que nos han puesto encima de la mesa, pues son 9, ¿vale? Pueden ser, así a bote pronto, como muy complejos, 9, y entonces lo que he tratado ha sido de resumirlos en frases, en la denominación de cada ecoregimen, pero separado en negro, en rojo y en verde, ¿vale? En negro lo que he hecho ha sido poner el nombre del bloque, gran bloque de ecoregimen, que puede ser agricultura de carbono o agroecología. Bueno, eso nos va a dar un poco igual, ¿vale? Eso es lo que menos nos va a importar. Lo siguiente que viene en rojo es más importante, que va a ser, en concreto, qué práctica es la que podemos hacer en ese ecoregimen, ¿vale? Y ahí podéis ver en rojo, pues pastoreo, siega y biodiversidad, rotaciones y siembra directa, cubiertas vegetales y cubiertas inertes. Esa parte en rojo ya nos da una pista de qué práctica podemos hacer en nuestra tierra, en este caso de cultivo de permanentes, ¿vale? Y luego, finalmente, la parte en verde nos dice dónde puedo aplicar esa práctica. Si la puedo aplicar en una superficie de pastos, en una superficie de cultivo de secano, o de regadío, o de secanos húmedos, o de incluso terrenos con pendiente en el caso de permanentes, ¿vale? Con lo cual, a partir de ahí, cuando leamos qué ecoregimen es, en vez de aturullarnos, lo que podemos es despiezarlo así y ver, bueno, cuál es el que mejor se adapta a mi situación de cultivo y a la superficie que tengo, ¿vale? Por lo tanto, primeras cuestiones básicas que tenemos que tener claro con los ecoregímenes. Bueno, esto es lo mismo que os he dicho antes, pero agrupado en una forma más, digamos, más conceptual, más de bloques. Pero bueno, lo primero que tenemos que plantearnos, ¿qué ecoregimen puedo hacer? Porque, lógicamente, me va a interesar cobrar esa parte adicional que me van a dar del derecho, sobre el derecho, ¿vale? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que los ecoregímenes son voluntarios. No estoy obligado a acometerlos. Puedo decidir no acometerlos porque ninguno me gusta, ninguno se adapta a lo que yo quiero hacer en mi explotación. Bien, pero no cobraré ese dinero adicional. Eso también lo tengo que tener en cuenta, con lo cual el escalón respecto al pago anterior, del periodo anterior, va a ser notable, ¿vale? En segundo lugar, aquel que decida acometer un ecoregimen debe cumplir en primer lugar la figura de agricultor activo. La figura de agricultor activo, igual que en el periodo anterior, va a ser obligatoria para poder recibir ayudas, ¿vale? En este caso, para este periodo, cambia un poquito la definición y la definición de agricultor activo la vinculan directamente a los ingresos declarados brutos en la declaración de la renta, ¿vale? Donde se dice que al menos el 25% de los ingresos procedan de la actividad agraria, ¿vale? Esa va a ser una de las llaves que vamos a tener para acceder a lo que es la figura de agricultor activo. La otra llave va a ser si estamos de alta en la Seguridad Social Agraria. Por lo tanto, si estoy de alta en la Seguridad Social Agraria o más del 25% de mis ingresos totales proceden de la actividad agraria, ya tengo la calificación de agricultor activo, con lo cual a partir de aquí ya puedo acometerlos. Y la tercera llave va a ser automática también para aquellos perceptores que tengan un ingreso de ayudas inferior a 5.000 euros, ¿vale? Aquellos que estén por debajo de ese nivel tienen la calificación de agricultor activo por defecto, ¿vale? Con lo cual estas son las entradas para poder ser agricultor activo. En tercer lugar, yo os he dicho que los ecoregímenes son voluntarios, ¿vale? Pero yo puedo decidir qué ecoregimen acometo en mi explotación, en una superficie o en otra. Voy a cobrar por un ecoregimen por cada parcela, por cada hectárea, ¿vale? No puedo acometer varias prácticas en la misma parcela y cobrar por varias prácticas, no. Acometo una práctica en cada parcela y cobro por esa práctica, ¿vale? Porque son importes, digamos, diferenciados. Cada ecoregimen que os he puesto ahí 9, cada uno tiene su presupuesto, un presupuesto global para toda España, ¿vale? Con lo cual están bastante compartimentados de inicio, ¿de acuerdo?
Se trata de un pago anual por hectárea subvencionable, ¿de acuerdo? Declarada en el cumplimiento de una determinada práctica, con lo cual en la PAC del año que viene, en el 23, yo llevaré mi PAC al tramitador, llevaré todas las parcelas, porque es obligación declarar todas las parcelas en la PAC, y diré, en esta parcela he acometido el ecorégimen de rotación, aquí rotación, aquí rotación, aquí rotación, y aquí siembra directa, siembra directa, siembra directa, o todo rotación, o todo biodiversidad, lo que queramos, ¿vale? Pero eso es lo que tendremos un poquito que declarar en la PAC, y sobre esa declaración, si he cumplido los compromisos y requisitos, podré cobrar el pago por hectárea que me van a dar, ¿vale? Un tema importante, no tengo que tener necesariamente un derecho o un nuevo derecho en cada hectárea para poder cobrar un ecorégimen, ¿vale? Yo puedo tener menos derechos que hectáreas declaradas. Por lo tanto, si yo realizo los ecoregímenes o la práctica correspondiente en todas las hectáreas que declaro en mi explotación en la PAC, podré acceder a ese cobro adicional, ¿vale? Sin necesidad de tener derechos en toda la superficie, ¿de acuerdo? Ejemplo, puedo tener 100 derechos y 150 hectáreas. Bueno, pues si yo acometo los ecoregímenes o la práctica que me toque en las 150 hectáreas, puedo cobrar ese dinero en las 150 hectáreas. No es que tenga 50 derechos más, que no me van a dar 50 derechos más, pero sí que podré cobrar la práctica correspondiente en esas 150, ¿de acuerdo? Eso es importante, pero solo una, la que yo decida. Una práctica, una superficie, ¿de acuerdo? Uno a uno. Como os he dicho, es voluntario, por lo tanto, si es voluntario, yo un año puedo decidir que hago esta práctica, oye, que me he equivocado, que resulta que no me interesa, que he tenido problemas con la semilla o con lo que sea, y al año siguiente puedo plantearme hacer otra práctica, otro ecorégimen, con lo cual no tengo ningún problema. Un año decido una y al año siguiente puedo cambiar, ¿vale? Por ese motivo no hay problema tampoco. Y, lógicamente, la explotación tiene que estar de alta en el registro agrario, tanto si es agrícola o ganadera, ¿vale? Estas son un poco las cuestiones comunes que son importantes que tengáis que tener en cuenta de cara un poco a los ecoregímenes, ¿vale? Y ahora vamos a ir un poco desbrozando ecorégimen a ecorégimen o práctica a práctica, ¿vale? Vamos a empezar, como yo creo que en esta zona pues podemos encontrarnos un poco de todo, cultivos extensivos, cultivos leñosos, algo de ganadería, ¿vale? Pues vamos a repasar un poco todas y me podéis un poco interrumpir en donde queráis, ¿vale? Preguntas que surjan, cuestiones que tal, yo responderé las que pueda y las que no pueda, pues os diré, oye, pues no puedo, no hay certidumbre o veremos hasta dónde podemos explicar, ¿vale? Bueno, la primera práctica que se puede utilizar para cultivos herbáceos es aquella que habla de rotación y siembra directa, o siembra directa, mejor dicho, ¿vale? Se ha dividido en función de el tipo de superficie, es decir, yo puedo estar en regadío, puedo estar en secano, pero si tengo un secano húmedo, es decir, un secano que tenga más de 650 milímetros de precipitación anual, pues me lo van a determinar como secano húmedo, y si estoy por debajo de esa cantidad, estoy en secano, ¿vale? Con lo cual, la práctica de rotación, por ejemplo, y de siembra directa, tendrá un capítulo para el regadío, otro para los secanos húmedos y otro para el secano. El secano húmedo y el secano divididos entre 650 milímetros, ¿vale? Ese es el umbral, lo que separa uno de otro. Con lo cual aquí ya veis, o ya intuís, o podéis intuir, que lo que yo voy a tener que hacer es separar, distribuir mi tipo de superficie para acometer la práctica. No puedo mezclar regadío con secano y con secano húmedo todo en el mismo bolo y ir a la práctica de rotación, ¿vale? Lo que tendré que hacer es cogerme mi regadío, llevarlo a la práctica de rotación si quiero, si es la que he elegido, el secano húmedo, la superficie que tenga en secano húmedo, llevármela a la práctica de rotación en secano húmedo y la de secano en su secano. No cambian las condiciones, son las mismas, pero los porcentajes de cumplimiento los tengo que tener de diferente medida, ¿vale? Ejemplo, si yo tengo 100 hectáreas de regadío y 100 hectáreas de secano, las condiciones de rotación no las tengo que pensar para 200 hectáreas. Los porcentajes que os voy a explicar a continuación serán para las 100 hectáreas de regadío y los mismos para las 100 hectáreas de secano. Que no es lo mismo contar en 2 bloques que contar en 1, ¿vale? Por eso es importante no mezclar la superficie. La superficie tiene que ir cada una en su tipo. Una preguntita. Sí. ¿El secano húmedo del secano seco va por regiones o...? Va por comarca agraria, ¿vale? El límite son 650 milímetros de precipitación anual, ¿vale? Y para que lo veamos exacto, en Navarra, bueno, en Navarra aquí el anexo habla por encima de los 400, no, espera un poco, sí, aquí lo tengo, 650, el umbral de 650, en Navarra lo tenemos
la noroccidental, Pirineos, Cuenca de Pamplona y Tierra Estella. O sea, esta, donde estamos, es de 650, ¿vale? Eso es. Otra cuestión importante, el que tenga superficie en regadío, además de las condiciones que voy a explicar a continuación, tendrá que cumplir un plan de abonado, que es una novedad, respecto a la gestión de cómo se lleva el regadío y cómo se hace la fertilización. Tendré que registrar en un plan de abonado específico pues cómo fertilizo, cómo hago tratamientos y cómo riego, y todo eso, dentro del Real Decreto de Nutrición Sostenible, que vendrá próximamente, seguramente a finales de año publicado, deberá anotarse en el cuaderno digital de campo, que es un cambio sustancial de todo lo que veníamos haciendo hasta ahora. Alguien me preguntaba un poco qué cambios había de la charla que hicimos en febrero-marzo. Bueno, pues en febrero-marzo no entraba mucho en el tema de los ecoregímenes, porque no era el momento, ahora sí, pero en marzo ya os decía que el cuaderno de campo digital, el SIEX, el registro de explotaciones, era uno de los cambios fundamentales que íbamos a tener. Bueno, pues aquí empieza ya a verse. Si tengo superficie de regadío, tengo que anotar en cuaderno de campo digital el plan de abonado. Pero si no estoy en superficie de regadío, en el cuaderno digital de campo tendré que anotar lo que me corresponda. Pues fechas de siembra, si tengo animales el ganado, si hago pastoreo, dónde entran, en qué fecha entran, cuándo salen, ¿vale? Y todo eso en un cuaderno de campo digital, que nos tiene que decir la Administración dónde va a estar y en qué plataforma va a estar para que podamos meter los datos ahí, ¿vale? Porque a día de hoy tendremos cada uno nuestra solución en cuanto a cuaderno de campo, pero ahora ese nuevo cuaderno de campo se tiene que volcar en una plataforma que va a poner el Ministerio, ¿vale? Pues mira, lo que está diciendo en este momento es que si tú echas abono, en los 15 días siguientes tienes que hacer el apunte. Y ojo, el cambio tan sustancial es que cuando tú lo haces online, en digital, y te dice 15 días, ¿qué ocurre? Que si lo metes en plazo, no hay ningún problema, pero si lo metes fuera de plazo, ya está fuera de plazo, y si no lo cometes, y si no lo registras, porque se te ha olvidado, porque no estás acostumbrado, por lo que sea, cuando vayas a hacer la PAC, te puede saltar incidencia. Claro, no vas a inventarlo, pero una vez que lo eches, acuérdate de los 15 días. Porque si vas a hacer la PAC y no lo has registrado, ¿me explico? ¿A partir de cuántas hectáreas? ¿De 100? No. A partir de una. A partir de una. ¿Vale? A partir de una. No hay un mínimo por debajo del cual, y eso del régimen de pequeños agricultores, ¿os acordáis de los 2.500 euros? No, eso ya desaparece, ¿vale? Ahora todo el mundo que puede acceder a los ecoregímenes, no hay un umbral mínimo, ¿vale? Bueno, rotación. Venga, empezamos con la rotación, que seguramente es la que más habéis oído, la que más jaleo ha montado. Bueno, rotación. Tiene varias condiciones, varias. La primera, que al menos el 50% de la superficie de cultivo correspondiente, lo pongo en rojo, porque significa que es la que yo decido meter en ese ecorégimen, porque puedo decidir no meter toda la superficie en este ecorégimen. Pero si decido meterla toda, es la correspondiente, y si decido meter la mitad, esa mitad es la correspondiente, ¿vale? Con lo cual, eso es lo primero que tengo que decidir. ¿Cuánta superficie meto en este ecorégimen? ¿Meto toda? ¿Meto parcial? Bueno, pues lo que yo meta es lo que me llevo a cumplir estos porcentajes. Con lo cual, el 50% de la tierra de cultivo correspondiente debe presentar cada año un cultivo diferente al anterior. Eso es rotar, ¿vale? Que en la misma parcela yo tenga año tras año un cultivo diferente, o mejor dicho, de un año a otro, que el cultivo de este año sea diferente al del cultivo del año anterior, ¿vale? Pero en la misma superficie, ¿vale? Os la van a mirar parcela, recinto, ¿de acuerdo? Como mínimo en el 50, si alguien quiere más, perfecto, pero como mínimo en el 50, ¿vale? ¿Se puede bajar este porcentaje al 25%? Pues sí, si hay condiciones climáticas adversas, pues por ejemplo una sequía prolongada, como la que estamos teniendo, pues se puede bajar al 25%, pero lo va a decir, en todo caso, siempre la Administración, ¿vale? En este caso la comunidad autónoma, ¿eh? Y si tengo más del 25% de la tierra de cultivo correspondiente, con especies plurianuales. Ahí también podríamos reducir ese porcentaje al 25%. Esa es la primera condición, ¿vale? La primera condición. La segunda, que tengo que tener como mínimo el 10% de la tierra de cultivo correspondiente con ocupación de cultivos mejorantes, de especies mejorantes, ¿vale? Especies mejorantes son las que fijan nitrógeno, las que enriquecen el suelo, ¿vale? Entre las que están las leguminosas, pero también las oleaginosas, ¿vale? Tenemos girasol, tenemos colza, tenemos soja, ¿vale?
Pero tengo las leguminosas. ¿Y por qué es importante las leguminosas? Porque con las leguminosas puedo cumplir la siguiente condición, que es que al menos el 5% esté ocupado con leguminosas. Con lo cual es una condición doble. 10% de mejorantes, de la tierra correspondiente siempre, ¿vale? 10%, de las cuales 5, es decir, la mitad de ese 10, tienen que ser ocupadas con leguminosas. ¿Qué ocurre si yo decido poner todo de leguminosas? Porque, mira, yo voy bien con el guisante. Pues si meto el 10% de guisante, ya estoy cumpliendo las dos condiciones. Ya es cultivo mejorante, porque fija nitrógeno, y ya cumple el 5% de leguminosas, ¿vale? Si yo decido poner una leguminosa, pero la quiero aprovechar como abonado en verde para enriquecer la tierra, bueno, pues vale, es válido, y lo que me piden es que tiene que estar aguantada en suelo, o sea, cultivada en suelo, hasta después de floración, ¿vale? Para poder enterrar, prácticamente como hasta ahora, ¿vale? Y recordad que la leguminosa, si pongo leguminosa al año siguiente, no puedo poner barbecho, ¿vale? No me lo van a computar, ¿de acuerdo? Y luego, la última condición, que es una condición, pero más es una condición, es un límite de no pasar, es el hecho de que si de la tierra de cultivo correspondiente que he metido en este corregimen, ya sabéis que el barbecho se puede considerar como cultivo, el barbecho me cuenta como cultivo en esa rotación que hemos hablado, ¿vale? No debe superar el 20% de la tierra correspondiente, ¿vale? Pero de la tierra correspondiente. Con lo cual, ¿puedo meter más de un 20% de barbecho? No. Tope el 20%. La línea roja que marca lo del 20% de barbecho es también la pluviometría. En zonas donde llueve menos de 400 milímetros al año, permiten subir de 20 a 40 de barbecho, porque en año y vez, por ejemplo, en la Ribera de Navarra viene muy bien. Pero a día de hoy todavía no hay ninguna comarca en Navarra, con lo cual ahí hay un problema importante, porque pues, la Ribera puede estar en 400 y poco, y por esa línea roja la han puesto a un lado y hace daño porque es una situación lejana a lo que es la realidad del cultivo, ¿no? Con lo cual ya estamos peleando para que eso se pueda cambiar y es una de las modificaciones que ojalá cuando se publique en el BOE la podamos tener, ¿vale? Si además el barbecho lo pongo semillado, pues ese porcentaje me subirá un 10%, ¿vale? El que he dicho anteriormente, ¿vale? Vale, muy bien. Esa es una buena pregunta, porque la alfalfa es uno de los temas, ¿vale? La alfalfa o el espárrago, pero bueno, sobre todo la alfalfa. La alfalfa es un cultivo plurianual, ¿vale? Con lo cual, el Real Decreto dice que los cultivos plurianuales no computan, o mejor dicho, son subvencionables, superficie admisible, subvencionable, pero no computan a efectos del porcentaje de rotación, solo del de rotación. Sí computan para el porcentaje de leguminosas o de mejorantes, ¿vale? Entonces, hay una excepción que viene a decir, te la voy a leer textualmente, ¿vale? La superficie de especies plurianuales será subvencionable a efectos de la percepción de la ayuda, pero no se tendrá en cuenta para el cómputo de porcentaje de superficie que rota, ¿vale? Excepto la que se implante en el año en cuestión. Entonces, tú imagínate que tienes 50 hectáreas de alfalfa que ya están implantadas, las llevas adelante 2 o 3 años, lo que tú decidas, bueno, pues si en el cuarto año quieres cambiarla, ese año ya te computa como rotación, ya te computa como cultivo o como superficie que tiene que rotar, ¿vale? Con lo cual, ya me habéis dicho varias veces que la misma tierra con la alfalfa es un poco inviable, que soléis cambiar y demás. Bueno, pues en ese cambio, en ese momento del cambio, tener en cuenta que ese año la alfalfa sí que computa para rotar, pero mientras está implantada no. ¿De acuerdo? Sí. Sí, sí, eso es. O sea, esa hectárea, repito, es subvencionable, por lo tanto cobra, pero no computa efectos de rotación, es decir, no tiene que ser el 50% o no forma parte del 50% para rotar, ¿vale? Tú sacas esa superficie, el resto de superficie que tengas, cumples el 50% para rotar, evidentemente, luego el 10% de mejorantes lo haces del conjunto, incluyendo otra vez la alfalfa, pero como ya la tienes ahí mejorante, lo tienes más fácil para cumplir. Y si cumples todos los requisitos, el precio por hectárea, el importe por hectárea, conlleva toda la explotación, incluyendo la alfalfa, ¿vale? Pero ojo, el año en que cambies de cultivo, ese año sí que te computa para rotar, ¿eh? Con lo cual ahí tendrás que tener en cuenta los porcentajes, ¿vale? Eso sí. Y una pradera permanente, ¿eso es un pasto? ¿Lo tienes declarado como pasto? Bueno, pues entonces nos vamos a otra excepción, pero en el corregimen diferente, el de pastos. ¿Vale? Eso no es una rotación de cultivos, ¿vale? Pero la tienes declarada, te pregunta, ¿como pastos o como cultivo?
Es que no te digo. Ah, es que no la ponías en la PAC. Bueno, pues si la tienes declarada como pastos, vamos a la práctica de pastos, ¿vale? Si la tenemos declarada como cultivo plurianual en cultivos de siembra, ¿vale? Es el mismo caso que hemos comentado antes, ¿vale? ¿De acuerdo? Imagínate un ryegrass o un trébol, ¿vale? Aunque, bueno, lo tienes que tener varios años, no es el caso en concreto, pero si tienes una pradera sembrada y la tienes declarada en SIPA como tierra de cultivo, estamos en el mismo caso de cultivos plurianuales, ¿vale? Incluso, si superáis uno u otro, en el ejemplo que me habéis puesto, más del 25% del total con esas especies plurianuales, el porcentaje de rotación os bajaría al 25 en vez del 50, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero te aseguran el precio a 70 hectáreas, ¿no? De ahí para adelante. Bueno, que te has adelantado, que voy a hablar de eso ahora. Bueno, a ver, no te aseguran nada, porque ahora el Ministerio lo que está haciendo es un anexo donde te pone 3 importes. Planificado, ¿qué es lo que prevén? ¿Cómo lo han planificado? Bueno, ahí están los importes, ¿vale? Por hectárea, que es lo que estaba viendo él. Bueno, pues si estamos hablando de tierras de secano, el planificado son 47 euros la hectárea. Si estamos hablando de tierras de regadío, son 151,99. Y el secano húmedo que no está puesto ahí estaba en torno a los 82 euros, ¿vale? La hectárea, ¿de acuerdo? Eso es el planificado. ¿Qué significa? Que si cumplís todo lo anterior, el importe planificado es ese, en función de la tierra de cultivo que tengáis, ¿vale? Por eso, como no se mete todo junto, se mete en función de regadío, secano, secano húmedo, los porcentajes y proporciones por separado, ¿vale? Es muy importante. Pero claro, el planificado está en función de una previsión que ha hecho el Ministerio. Y en principio la previsión habla de que al menos el 70% de la superficie que puede entrar a este ecorégimen lo pida. Imagínate que esa superficie, por lo que sea, se supera la previsión. Entonces, lo lógico es que el importe baje. ¿Y qué es lo que dice el Ministerio? Hombre, como mínimo o como máximo se puede bajar hasta los 24,63 euros, en el caso del secano, ¿vale? Puede pasar a la inversa, que no llegue al 70% y que suba un poco más. Como es primer año, no sabemos qué va a pasar. No tenemos ni idea, sinceramente. Lo que ocurre es que puede haber estos cambios. Y luego, además, hay otra situación, o dos más. Una, si falta presupuesto en un ecorégimen, pero en otro sobra, imagínate que en el de rotación se pide mogollón y no llega para todos, o no llega el importe planificado, mejor dicho. Pero en otro no se pide tanto y sobra un poco de presupuesto, lo que van a hacer es un mecanismo de compensación. Lo que sobra aquí lo ponen aquí. Y si llega con esto, pues perfecto, al planificado. Y si no llega, lo que dicen es que a partir de un umbral, que es lo que estaba poniendo ahí, 70 hectáreas en secano y 25 hectáreas en regadío, a partir de ese umbral... 30 en secano fresco, ¿no? Sí, ese es, perdón, 70 en secano y 35 en regadío. Os he puesto en la primera diapositiva, aunque no la he mencionado, en secano húmedo 30, ¿vale? Eso es. Entonces, por encima de ese umbral, se puede reducir el importe planificado hasta en un 70%, ¿vale? Entonces, si estamos hablando de 47 euros de planificado, pues podría bajarse a partir de la hectárea 71 en secano al 70% de esa cantidad. No significa que se vaya a bajar al 70, se puede bajar en un porcentaje entre el 70 y el 100. Eso es. Pero esto ahora mismo es una situación que no podemos conocer. No sabemos, no tenemos ni siquiera una referencia de cómo ha ido el año anterior. Ahora vamos todos un poco a ciegas. A ver, vamos a pedir lo que mejor nos interese agronómicamente a nivel de explotación. Tenemos un importe planificado que tendremos que cruzar los dedos, pero bueno, que sepamos que es posible que se reduzca como mínimo a esas cantidades, que pueda haber una degresividad a partir de esa hectárea, en el caso del secano 70, en el caso del regadío 25, y que nos pueden reducir hasta el 70% del importe planificado. Pero esa es la situación que tenemos, no hay otra, ¿vale? Ah, bueno, y otra cosa importante. Si, por ejemplo, yo tengo menos de 10 hectáreas en un secano húmedo o en un regadío siempre declarados en el SIPAC como regadíos, ¿vale? Legalizados, quiero decir, ¿vale? Si yo tengo, por ejemplo, menos de 10 hectáreas en esa superficie, lo que puedo hacer es o cumplir los porcentajes que os he dicho, o aplicar lo que era antiguamente, bueno, el año pasado, la diversificación, que era tener 2 cultivos, como mínimo, sin que el mayor supere el 75% del total de la superficie, ¿vale? Eso en el caso de que tengan esa superficie menos de 10 hectáreas. ¿Cambiar de cultivo no vale? Si cambias de cultivo. Sí, más del 50%, no.
Sí, 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 sí. He dicho que puedes hacer las dos. O mantienes la rotación como la he explicado antes, o decides esta, la que tú quieras. El que tiene menos de 10 hectáreas, Sí, tenía trigo, sí. este año siembra cebada, ¿vale o no? He dicho que sí. Porque puedes hacer la rotación, eso es rotación, ¿vale? O si no te interesa la rotación porque es complicarte la vida, ir a diversificación, ¿vale? Vale. Vale. Entonces, otro tema importante, que hay que clarificarlo y es una situación además que el FEGA ha mandado ya una nota interpretativa que la colocaremos en esta plataforma para que la leáis todas las veces que la he leído yo, ¿vale? Para entenderla bien, porque al final es compleja. Pero bueno, en resumidas cuentas es sencilla de decir. El año que viene, por el tema de Ucrania, tenemos todos una excepción con la BECAN 7 y la BECAN 8, que es la de rotación de cultivos, diversificación y retirada, barbechos, ¿vale? Tenemos una excepción como hemos tenido este año con el tema de Ucrania, que si recordáis nos dijeron en abril que podíamos sembrar en el barbecho sí, podíamos sembrar girasol, ¿no? ¿Os acordáis de eso, no? Pues es lo mismo. Lo que pasa es que como nos han cambiado la PAC ahora, hay que adaptarla un poco a la nueva situación, ¿vale? Pues esa situación, ¿cuál es? Que la BECAN 7, que habla de rotación y de diversificación de cultivos, en principio en el 23 quedaría exenta. Pero, como yo, en el caso hipotético de que haya elegido el ecorégimen de rotación, lo que me dice el Ministerio es, hombre, tú que voluntariamente eliges el de rotación, pues la BECAN de rotación, pues no te la voy a dejar en suspenso, porque tú como quieres rotación, pues la tienes que cumplir, ¿vale? A efectos del 23 no hay ningún problema, porque con este planteamiento lo vamos a cumplir, ¿vale? Y en el 24 sí que nos van a mirar lo que dice la BECAN 7, que es que después de 3 años todas mis parcelas hayan rotado al menos una vez, ¿vale? Esto significa que en el cuarto año, es decir, en el 24, me van a mirar lo que ha pasado en el 21, 22 y 23 para que computando esos años todas las parcelas hayan cambiado al menos una vez de cultivo, ¿vale? Y esto es algo que me van a mirar en el 24, en el 25, en el 26, etcétera, etcétera, ¿vale? Todos los años. Es que es un cultivo, estamos hablando de cultivos. Me da igual maíz, lentejas, alubias, cebada, trigo, barbecho, un cultivo. El barbecho es cultivo, lo ha sido hasta ahora, no hay ningún problema, ¿vale? Pero, a ver, es en un periodo de 4 años que todas las parcelas hayan rotado al menos una vez. Con lo cual, lo que tenemos que desterrar de la cabeza es el tema del monocultivo, del mismo cultivo en la misma parcela, que muchos ya no lo hacéis, pero hay que tener en cuenta que eso tiene que ser algo que nos van a revisar, ¿vale? En el 23 estamos en esa tierra un poco de nadie, esperemos que lo de Ucrania no vaya a mayores, pero en el 24 lo que ocurrirá será que nos lo van a revisar, ¿vale? Especialmente porque estoy dentro de este ecorégimen, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pone ahí, ¿vale? Luego otra cuestión también de interpretación, que tal y como estaba el reglamento ofrecía dudas, es, dice que las leguminosas tienen que ser la mitad de los mejorantes. Si los mejorantes eran el 10, las leguminosas eran el 5. La pregunta es, bueno, y si pongo de mejorantes un 15%, ¿la leguminosa tiene que ser el 7,5%? Pues no, el Ministerio ha dicho que basta con el 5%, ¿vale? Con lo cual yo puedo poner 20% de girasol, muy bien, pero tendré que poner un 5% como mínimo de un guisante, ¿vale? Que es la leguminosa, ¿de acuerdo? En ese ejemplo que tengo ahí, muy tontorrón, pues es total de explotación 100 hectáreas, me acojo al ecorégimen de rotación con las 100 hectáreas, ¿vale? Yo decido que van las 100 hectáreas juntas, y entonces, ¿qué tengo que cumplir? Pues 50 hectáreas, recinto a recinto, que me roten. Puedo meter 5 hectáreas de girasol, que es un cultivo mejorante, puedo meter 5 hectáreas de guisante, que es una leguminosa. 5 y 5 hacen 10, que es el 10% de 100, con lo cual ya cumplo. 10% de mejorantes, 5% de leguminosas, 50% me rota, ¿vale? Bueno, esto ya os lo he ido comentando conforme estábamos hablando. Los requisitos, compromisos y obligaciones, que he dicho ahora en el de rotación, seguiré con los demás, se vinculan a la superficie de la explotación agraria sobre la que aplico el ecorégimen correspondiente, ¿vale? No tienen que vincularse necesariamente a toda la explotación, ¿vale? Esto es uno de los temas que tenéis que tener claro. Y por lo tanto, sobre esa ayuda, sobre esa superficie, es la que se me pagará la ayuda, ¿vale?
Puedo escoger más de una práctica en mi explotación. Puedo coger pues, la mitad para rotación y la otra mitad en siembra directa, ¿vale? Cada una con sus compromisos. Bueno, pues no podré cobrar más de una práctica en la misma hectárea, que lo hemos dicho al principio, pero puedo disgregar mi explotación en 2 prácticas, sin problema, ¿vale? Y lo que os he comentado al principio, que no tienen que estar necesariamente vinculadas un ecorégimen a la presencia de un derecho de pago básico, ¿vale? En el ecorégimen de rotación yo acometo la práctica, cumplo las condiciones y podré cobrar el importe que finalmente corresponda, ¿vale? Y lo de la BECAN 7, que ya os lo he comentado en el ejemplo anterior. Venga, vamos a poner unos ejemplos así que para que esto quede más claro. Bueno, vamos a suponer que yo tengo una explotación agraria de 150 hectáreas en secano normal, y cultivos y 100 hectáreas en regadío. Y yo decido acometer la práctica de rotación de cultivos en la totalidad de la superficie, ¿vale? Pues entonces, ¿qué haré? Bueno, pues me cojo, por un lado, el secano, que tengo 150 hectáreas. Pues, ¿qué tendré que hacer? Tengo que rotar 75, que es la mitad, ¿verdad? Pongo de mejorantes 10 hectáreas, que puede ser un girasol. Pongo de leguminosas 10 hectáreas también, que puede ser una beza. ¿Qué pasa? ¿Cumplo? Sí. Observaciones, me he pasado de los porcentajes por arriba, pero no hay ningún problema. Me he pasado, pues eso ya es una decisión mía, como si quiero rotar todo o como si quiero poner todo de mejorantes y leguminosas. No hay ningún problema, ¿vale? En el regadío, ¿qué puedo hacer? Meto 100 hectáreas, vale, perfecto. Roto 50. De mejorantes pongo 10 hectáreas, de leguminosas 0. ¿Estoy cumpliendo? No. ¿Dónde están las leguminosas? Aunque haya puesto de mejorantes más del 10%, no, perdón, el 10%, no he puesto leguminosas, con lo cual no estoy cumpliendo. ¿Qué pasaría? No cobro. No cobro por esas hectáreas. No cobro por esas hectáreas. ¿Qué hubiera pasado si en vez de poner 0 leguminosas, oye, que yo tampoco soy así tan eso, voy a poner 5, pero mira, por H o por B se me han quedado en 4. No he podido sembrar, esta parcela ha pasado no sé qué, se me han quedado en 4. 4 no llega al 5%. ¿Qué ocurriría? Pues ocurriría que me bajarían la superficie subvencionable de tal manera que este 4 sea finalmente el 5%. Con lo cual, en vez de 100 hectáreas subvencionables, podría tener 90, de tal manera que la bajada total signifique que 4 hectáreas sea el 5% del total. ¿Vale? Es decir, no me quitan todo, me quitan la parte proporcional que no me corresponde, que no he cumplido. ¿De acuerdo? Digo eso por las situaciones que pueden darse de semillas o de lo que sea, ¿vale? Y luego, otro ejemplo, si yo tengo 100 hectáreas de regadío, pues eso, roto 50, de mejorantes no voy a poner nada, pero pongo 10 hectáreas de leguminosa, de un guisante. ¿Estoy cumpliendo? Sí, la leguminosa es un mejorante, ya lo hemos dicho, ¿vale? Con lo cual, cobro por las 100 hectáreas que he metido en ese ecorégimen. ¿Qué ocurre en el siguiente ejemplo? Pues yo estoy planteando un ecorégimen de rotación solamente en los cultivos de secano, porque en regadío voy a hacer otra cosa. En regadío igual hago siembra directa. Imaginar, bueno, pues vamos a hablar del secano. Secano, 100 hectáreas de secano, meto en rotación 45, mejorantes 5, leguminosas 5, barbecho 10. ¿He cumplido? Pues teóricamente no, porque tenía que rotar 50 en vez de 45, ¿vale? Podría darse el caso, efectivamente, que entre las leguminosas y el barbecho ya haya rotado, porque el año pasado no tuviera ese cultivo, pero bueno, por simplificar el ejemplo, decimos que no, y lo que digo es que me falta la rotación, ¿vale? Lo mismo, la ayuda se reduciría, no sería 0 como aparece ahí, sino que se reduciría hasta que 45 hectáreas sean el 50% de la superficie que rota, ¿vale? Si pongo 150 hectáreas de secano, pues lo mismo, 75 de rotación, 2 de mejorantes, 13 de leguminosas, barbecho 15, cumplo, sí, tengo de mejorantes el 10, de leguminosas mínimo el 5, de barbecho he puesto, pero como no me paso del 20% de la correspondiente, no tengo ningún problema, cumplo, cobro por las 150, ¿vale? El último, 100 hectáreas de secano, roto 50, mejorantes 5, leguminosas 5, barbecho 30. ¿Qué ocurre? Si he roto 50, meto de mejorantes 10, más, sí, 10, de leguminosas el 5, pero me he pasado del 20% de barbecho, con lo cual lo mismo, me reducen la ayuda, ¿vale? Y de 100 hectáreas de secano, pues roto 75, mejorantes 2, leguminosas 5 y barbecho 3. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que no cumplo. Tengo leguminosas, sí, 5, muy bien, pero me falta el 10% de mejorantes, porque solamente he metido 2, con lo cual 2 más 5, 7, no es el 10% de 100, es el 7%, ¿vale? Con lo cual, me bajarían la ayuda hasta que esas 7 hectáreas fuesen el 10% de mejorantes, ¿vale? La siembra directa, que es otra de las opciones que podría hacer en este tipo de cultivos, ¿vale? O de superficies.
Lo mismo, también separada entre secano fresco, secano y regadío, ¿vale? ¿Qué se plantea aquí? Que al menos el 40% de la superficie de cultivo correspondiente la tengan aplicada en siembra directa, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer en ese 40% de la superficie? Pues no realizar labores de arado, sembrar directamente sobre rastrojos de manera que el suelo esté cubierto todo el año, llevar una rotación de cultivos en la superficie en la que hago la práctica de siembra directa, es decir, el 100% del 40%, ¿vale? Aquí, bueno, no os he dicho antes, pero os lo digo ahora porque también implica para anteriormente. Se considera que los segundos cultivos que yo declaro en la PAC ya me rotan en el mismo año. Si yo tengo un regadío, meto maíz guisante, maíz espinaca, maíz brócoli, me están dando en rotación ese mismo año, ¿vale? Con lo cual, los dos cultivos declarados en la PAC, principal y secundario, ya me permiten rotar. ¿Computa doble superficie? ¿Eh? ¿Te computa, dentro de tu explotación, computa doble superficie o no? Sí, porque la misma hectárea la tienes primero de maíz y luego la tienes de lo que sea. Sí, computa. Esa hectárea ya ha rotado, ¿vale? Lo mismo, las leguminosas no pueden ir seguidas en la rotación por barbechos y luego esta medida tiene un complemento adicional de 25 euros hectárea por el hecho de que el agricultor se comprometa a repetir esta práctica en la misma superficie, ¿vale? Porque el beneficio que se obtiene si hago siembra directa de forma reiterada, ¿no? Bueno, pues ahí se pagarían 25 euros hectárea, que en principio en la PAC del 23 nosotros declararíamos, en el caso de que me interese este corregimen, siembra directa, declararía que voy a repetirla en los años sucesivos, con lo cual ese primer adelanto de 25 euros me lo darían en la campaña del 23, ¿vale? Si por lo que sea en el 24, en la declaración PAC, no he hecho siembra directa en esa superficie, no he mantenido la misma superficie, me retirarían los 25 euros, ¿vale? Y luego hay una situación de permiso de labores verticales sin volteo, siempre sin volteo, en el caso de que haya una causa justificada por la comunidad autónoma, ¿vale? Aquí tenemos pues otra serie de ejemplos, ¿no? Ya hemos visto el de rotación, el de siembra directa es muy similar, es parecido, se lleva 40% de siembra directa y a correr, pues bueno, pues ahí tenemos un poco los ejemplos, ¿no? Podemos ir directamente, pues bueno, el primero, tengo 50 hectáreas de secano y 10 hectáreas de regadío, es una explotación tipo. Bueno, pues voy a coger las 50 hectáreas de secano, me las voy a llevar a rotación, perdona, estoy en siembra directa. Pues tengo que coger el 40% de esa superficie, que son 20 hectáreas a siembra directa, las mismas 20 hectáreas tienen que rotar, es decir, que el cultivo del año pasado sea diferente al que ponga este año, cobran las 50 hectáreas. Si en regadío de esas 10 hectáreas hago lo mismo, pues tengo 4 hectáreas en siembra directa y 4 hectáreas como mínimo en rotación, siempre hablo de como mínimo, ¿vale? Hago siembra directa en 50 hectáreas en secano y regadío. Bueno, pues de las 50 iniciales que yo tenía en secano, lo que decido es poner 25 en siembra directa. Pues el 40% tendrán que ser de las 25. Por lo tanto, lo que aparece ahí, 10 en rotación, 10 en siembra directa, cumplo, me cobran la salida de las 25, ¿vale? Lo mismo en el regadío, ¿eh? Y si decido poner en siembra directa el 50% del secano y del regadío y el otro 50% en rotación, pues el ejemplo, el mismo que antes en siembra directa, lo llevamos a la rotación, que está ahí abajo, y dice, bueno, 50 hectáreas iniciales, he dicho que la mitad la llevo a rotación, ¿vale? Pues 25. ¿Cuántas me tienen que rotar? La mitad, 12,5. Me llevo a mejorantes una hectárea, me llevo a leguminosas hectárea y media, barbecho 0, ¿cumplo? Sí. 10% mejorantes, 5% leguminosas. En regadío, mira, pues no voy a rotar nada, no voy a poner mejorantes, no voy a poner leguminosa, no pongo barbecho. ¿Qué pasa? ¿Cumplo? Pues igual sí, porque como tengo menos de 10 hectáreas, que hemos hablado antes, puedo bastar con la diversificación. Entonces meto dos cultivos donde el mayor no supere el 75% y he cumplido, ¿vale? Aunque no necesariamente haga la rotación, pero que, como hemos dicho antes, la podría hacer si quisiera, ¿vale? Ya veis que estas dos prácticas son bastante complementarias, ¿vale? El que pueda hacer siembra directa lo tiene claro y el que no tenga claro siembra directa porque no tiene la mecánica, la pero, lo que sea, pues puede hacer la rotación, pues bueno, un poco organizando igual la explotación de otra manera. Y luego, también en cultivos herbáceos, en tierra de cultivo, podemos hacer la práctica de biodiversidad, que es otra práctica pues un poco diferente, ¿vale? El objetivo de esta práctica va a ser que lo que hagamos sea beneficioso para la biodiversidad, para las aves, para los insectos, polinizadores, ¿vale? Con lo cual el planteamiento es diferente. Aquí ya no va a hablar tanto de rotación, sino que va a hablar un poco de islas sin tocar, márgenes para la biodiversidad.
Bueno, pues, ¿qué son los elementos de biodiversidad? Pues son barbechos, pero barbechos con cubierta vegetal, sembrada, con especies que te diga la comunidad autónoma, ¿vale? En función de dónde estemos y demás, ¿vale? Con lo cual, no es un barbecho calmo, es un barbecho semillado, con cubierta vegetal todo el año. Sin producción agraria, al menos 6 meses entre el 1 de enero y el 30 de septiembre, ¿vale? Márgenes o islas, ¿vale? Que podamos determinar en la parcela, linderos, una isla que ponga en medio, lo que sea, ¿vale? Y luego zonas de no cosechado, es decir, una zona que yo siembre, pero que no quiero cosechar para cumplir estos espacios de biodiversidad, pues porque lo que sea, pues imaginaos que tengo una zona muy afectada por el daño de conejos y me interesa igual dejarlo un poco así, para que, mira, el hecho, me comen ahí, que no voy a coger nada, pero me dejan igual otras zonas sin tocar. Bueno, son cuestiones que se puede decidir, ¿vale? Y luego, algunos otros espacios vinculados a las BECAM, a la BECAM 8, que es también la de espacios de retirada, pero también vinculados con muretes, charcas, franjas, lindes, etcétera, ¿vale? En estos barbechos, los de la cubierta vegetal, es muy importante que nos digan la dosis mínima de siembra, lo mismo también que las zonas de no cosechado, porque no es lo mismo echar por echar que echar una dosis mínima que plantee la comunidad autónoma, y también, bueno, pues qué especies son las admitidas, ¿vale? Y en este corregimen sí que es obligatorio, para poder acometerlo, tener al menos un derecho, ¿vale? Un derecho. Este está vinculado al derecho, ¿de acuerdo? El resto no, pero este sí está vinculado al menos a un derecho. Y luego los porcentajes de cumplimiento. Pues, como os he dicho, que son espacios de retirada para biodiversidad, pues dicen, bueno, la zona de secano, recordad que aquí también se separan entre tierras de cultivo y también permanentes, porque esto también valdría para permanentes, pero aquí estamos hablando en tierras de cultivo. Entonces, el secano, el 7% de la superficie que yo meta en ese corregimen destinado a espacios de biodiversidad. Si ya estoy en el regadío, el 4%, ¿vale? 4%, 7% ocupado con esos elementos que he comentado al principio, ¿vale? Y si estamos hablando de cultivos permanentes, también el 4%, ¿de acuerdo? Sobre estas superficies no se pueden aplicar fitosanitarios, ¿vale? Ni fertilizantes, ¿de acuerdo? En las zonas que son destinadas a la biodiversidad, en lo que estamos aquí hablando de este corregimen, ¿de acuerdo? No he dicho nada de esto en el otro, ¿eh? No he dicho nada de esto en rotación. En la rotación, leguminosas y demás, se puede trabajar como se puede trabajar, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero aquí, si yo decido meter superficie en la práctica de biodiversidad, no podré aplicar ni fitos ni fertilizantes, ¿de acuerdo? Y el importe planificado estaría en torno a los 56 euros, ¿vale?, por hectárea, el planificado. Pero aquí el gran escalón que tienes con el mínimo, o sea, es decir, con el importe mínimo que prevé el Ministerio, que estaría en torno a los 8 euros, ¿vale? Con lo cual aquí el salto ya es muy, muy importante. Quiere decir que aquí el Ministerio, pues hay zonas áridas que sí que va a encajar esto muy bien, hay otras zonas que están más acostumbradas a sacar cosecha que igual no encaja tanto, pero se teme que pueda haber aquí un sobrepasamiento, intuyo yo, ¿eh? Entonces, por eso ha puesto un planificado de 50 y pico, pero el mínimo está en torno a los 8 euros y pico, ¿vale? Con lo cual tenéis que tener en cuenta esta situación, ¿vale? Y, como he dicho antes con la excepción de Ucrania, la BECAM 8 aquí entra en juego. Entonces, la BECAM 8 lo que nos dice, que la tengo aquí explicada, es que, hombre, la BECAM 8, que es la de espacios de retirada, espacios de biodiversidad, queda exenta, porque recordéis que este año el barbecho se podía sembrar de girasol y demás, pero si la quieres hacer el año que viene de forma voluntaria en tu explotación, hombre, pues entonces la BECAM la vamos a sumar, porque a ti te gusta hacer biodiversidad, pues tanto tienes que no querías taza, pues taza y media. Entonces, los porcentajes que he dicho antes, el 7% de secano es obligatorio para el ecorégimen, pero es que además la BECAM te va a obligar a un 4% adicional, ¿vale? Con lo cual ya estaríamos hablando, a números gordos, del 11% de la superficie que meta en el ecorégimen destinada a biodiversidad. Pero ojo, que el 4% de la BECAM, el 4% de lo que es la retirada de esa BECAM, que es la condicionalidad, se aplica a toda la explotación, no solamente a la parte que decida en el ecorégimen, ¿de acuerdo? Ejemplo de antes, si yo tengo 100 hectáreas de mi explotación y el ecorégimen de biodiversidad lo llevo a 50, en esas 50 tendré que aplicarme el 7% si estoy en secano, ¿vale?, con esos elementos de biodiversidad,
pero el 4% me lo tendré que aplicar a las 100 hectáreas. ¿De acuerdo? Ese es el matiz importante. Y luego, por no entrar en más detalles, que esto os lo facilitaremos si queréis revisarlo más tranquilamente, la superficie de secano y regadío, si yo quiero hacer esta práctica de biodiversidad en ambas superficies, me la puedo compensar. O sea, yo puedo tener regadío y secano y llevar todos los espacios de biodiversidad al secano. Y me cobraría por la superficie de regadío y de secano. Eso puede ser una jugada interesante en el caso de que haya explotaciones que tengan regadío y secano. Y un secano además malo o árido o tal, ¿no? Que encaje bien eso. Porque ahí puedo poner una zona de no cosechado, puedo poner los barbechos con cubierta, lo que me interese, y el porcentaje que me piden en regadío, con esta pequeña formulita, me la paso a hectáreas de secano, ¿vale? Con lo cual, todas las hectáreas de biodiversidad me las puedo llevar al secano, o al regadío, si me interesa al contrario, ¿vale? Pero bueno, no voy a entrar en esas formulitas porque el que esté interesado, pues bueno, le echa un vistazo y si no lo entiende nos llama y lo vemos, ¿vale? Pero simplemente es aplicar un factor de corrección a la superficie que salga en secano o en regadío. En esta superficie a partir de la fecha que hemos indicado, claro. Sí. En esa superficie sí, hay ese problema, sí. Sí. En esa superficie sí. Sí. A partir de esa fecha. Bueno, esto es lo que os comentaba antes de los importes, 56 planificado y 8 euros y pico el mínimo, poco ese escalón hay que tener cuidado. Esta es la beca en 8, ¿vale? El 4% que os he comentado en tierras de cultivo en el caso del secano. Bueno, aquí un poquito los porcentajes. Bueno, esto ya lo hemos hablado, ¿vale? Esta es un poco más compleja de llevar, porque no solamente por los porcentajes que os he dicho, sino porque también encajaría en los cultivos fijadores de nitrógeno, en el caso, por ejemplo, de que tenga una gran superficie de alfalfas, por ejemplo, cosas de estas, pero no me quitaría el hecho de tener un porcentaje de elementos no productivos, que me lo bajarían del 4 al 3, con lo cual realmente tampoco es tan interesante, pero bueno, puede haber algún caso en que convenga, ¿no? Pero bueno, que os quedéis con la idea de que el que decida desarrollar el ecorégimen, la práctica de biodiversidad, se trata de dejar una superficie relativamente importante de retirada, que le van a aplicar la becan de condicionalidad, ese 4% del total de la explotación, le van a obligar, ¿vale? Con lo cual hay que tener ese ojo también, y que luego si decido biodiversidad, bueno, pues si estoy en secano será el 7%, si estoy en regadío será el 4%, ¿vale? Y ahí a sacar un poco cuenta, si me interesa o tengo superficie que me interesa dejarla en ese barbecho, pero ojo, recordar que es barbecho con cubierta, ¿vale? Barbecho medioambiental, o como queráis llamarlo, ¿vale? Pero barbecho con cubierta, o zona de no cosechado, ¿vale? Y luego, para liarlo aún más, la becan, el 4% del total de la explotación, basta un barbecho normal, barbecho calmo, ¿vale? Pero ahí tendríamos que jugar con diferentes barbechos, zonas de no cosechado, es un poco compleja, ¿vale? No, no, no. ¿Vale? Sí. No, 50 y 50 tranquilamente. Pero ten en cuenta un poco las superficies de cultivo, ¿eh? ¿Vale? Pero sí, como si quieres poner 25, 25 y 50 de biodiversidad. Yo, en este año, que es el primer año, y andamos todos pues a la expectativa de qué va a ocurrir finalmente con los ecoregímenes y demás, yo os recomendaría tratar de simplificar al máximo. Es decir, si tenéis muy claro que os encaja un planteamiento de ese estilo, adelante. Si no lo tenéis muy claro, yo primer año diría, bueno, pues voy a una práctica, porque realmente la siembra directa también tengo que rotar, ¿vale? ¿Dónde está un poco la diferencia? Si yo hago siembra directa de forma habitual, puedo sembrar ahí perfectamente y llevarlo todo, porque el importe es el mismo además, no cambia de uno a otro, ¿vale? Con lo cual no tiene mucho sentido, ¿no? Que tengo una superficie de explotación, oye, mira, tengo un regadío muy bueno, que voy a hacer rotación y tal, porque además lo hago en el año, me toma ahí no sé qué, tal, perfecto, y luego tengo un secano que me ha caído de no sé qué tío y resulta que ahí saco a duras penas cebada. Pues igual en esa tierra de secano me interesa biodiversidad, porque la rotación ahí es más complicada, o incluso la siembra directa no la puedo hacer. Entonces ahí igual me toca la biodiversidad. Pero ¿qué tendré que tener en cuenta? Que la biodiversidad hay en esas hectáreas de secano, primero, dos porcentajes. El 7% de ese secano en biodiversidad y el 4% del total, incluido el regadío, en barbechos, por ejemplo. ¿Vale?
Sí. todo alfalfa cumple el requisito de rotación. Sí, teóricamente sí. Si tú tienes 100 hectáreas de regadío y las 100 son de alfalfa, teóricamente sí. Yo eso es una duda que tengo, porque eso realmente es un pago acoplado a la alfalfa, que no sé si está en el ánimo de lo que han puesto en el Real Decreto. Eso es una pregunta que hemos hecho al Ministerio. Hemos hecho con el ejemplo que has puesto y con el ejemplo que hemos puesto antes. Oye, es que yo tengo 90 hectáreas de explotación, 85 con alfalfa y 5 de cultivo de secano. Oye, me voy al de rotación. Las 5, como son menos de 10, te pongo 2 cultivos, trigo, cebada, y cobro por las 90 y tantas. Pues hemos hecho esa pregunta. De las dos variantes, no nos han respondido todavía. Pero realmente, tal y como está el Real Decreto, la respuesta sería sí. Sí. Pero ojo, el año que cambies la alfalfa, ahí te rota todo. Tienes el porcentaje completo, con lo cual ahí tienes que tener mucho cuidado ese año, porque puede que ser que no cumplas si no andas al loro. Pero teóricamente, ya te digo, salvo que nos digan lo contrario, en principio te diría que sí, pero lo vamos a ver, es una pregunta que hemos hecho. Vale. Luego pasaríamos pues al de leñosos, ¿no? En leñosos no puedo hacer rotación, no puedo hacer siembra directa, puedo hacer biodiversidad, pero los leñosos van a tener un ecorégimen, una práctica propia, que es la de las cubiertas, ¿vale? Aquí se va a hablar o de cubiertas vegetales o de cubiertas inertes. No hay más, ¿vale? Y la diferencia va a ser en función de la pendiente, ¿vale? Aquella superficie que esté en una pendiente por debajo del 5% se llamarán llanos, los que estén entre el 5 y el 10 se llamarán pendiente media y por encima del 10 ya es pendiente elevada, ¿vale? Lógicamente el importe irá cambiando, que son los que aparecen ahí. En llanos estaremos en un importe planificado de 60 euros aproximadamente, en media en 114 y en elevada, en pendiente elevada, en 165, ¿vale? Con lo cual, ahí tenemos importes diferentes, el planificado, pero ya veis también que el mínimo pues pega un escalón importante, ¿vale? En los casos que veis ahí. La cubierta debe permanecer viva durante 4 meses, mínimo entre el 1 de octubre y el 31 de marzo. Este periodo lo puede acotar la comunidad autónoma. Puede decir, vale, en ese periodo, pero yo quiero que esté viva entre el 1 de octubre y marzo, o febrero, ¿vale? Lo va a decir, ¿de acuerdo? Con lo cual eso también lo tendremos que tener en cuenta. En principio, se tiene que hacer todo el manejo de esta cubierta con medios mecánicos, no de toda la viña o de todo el olivar, sino de esa cubierta con medios mecánicos, ¿vale? La siega, el desbrozado, mulching, y no podría aplicar herbicidas en medio de la calle, donde esté la cubierta, ¿vale? Salvo que haya una excepción que me permita la comunidad autónoma. Me diga, oye, es que tengo ahí una plaga, efectivamente Intia me lo ratifica, o Evena, y ahí entonces podría aplicar un fitosanitario, ¿vale? Se permiten manejos para reducir un poco la competencia con el agua y nutrientes con las viñas o con el cultivo, y esta cubierta debe ocupar un mínimo del 40% de anchura libre de la proyección de la copa, ¿vale? Es decir, la línea donde está el cultivo, la copa y su proyección. Pues ahí no, me meto a partir de ahí en la línea, entre calles, y ahí el 40%, ¿vale? De anchura libre, ¿de acuerdo? Entonces es una cubierta que, bueno, relativamente puede ser asequible en cuanto a superficie y dimensiones, ¿no? Y se pueden permitir algún tipo de labor, que serán siempre superficiales, pero siempre pendientes un poco de autorización de la comunidad autónoma, ¿vale? ¿Alguna excepción? Se podrá aplicar fitosanitarios en lo que he dicho antes, algún tipo de plaga o situación imprevista que quede autorizada en este caso por la Administración, ¿vale? Y en casos de fuerza mayor o condiciones agroclimáticas severas, tipo sequía y demás, pues lo mismo, reducir ese periodo de 4 meses de cubierta viva, pues el tiempo que estime la Administración, ¿vale? Las cubiertas, igual que con la siembra directa, si repito en la misma superficie, tendré un complemento de 25 euros por hectárea, ¿de acuerdo? Lo pediré en la declaración del 23, oye, que yo voy a repetir, vale, pues el complemento adicional te entrará. Y he ido poniendo en ese cuadrito a mano derecha, que no lo he mencionado, pero estaba más o menos en todas las diapositivas, que es que todo lo que vayamos haciendo, labores, siembra, aplicaciones, etcétera, lo tendré que anotar en ese dichoso cuaderno digital de campo, ¿vale? Que, insisto, no lo tenemos ahora mismo habilitado, pero aparecerá. Quizás haya una prórroga en el año 23, pero realmente lo vamos a tener, si no es en el 23, en el 24, de obligado cumplimiento, porque además es una de las cuestiones
fundamentales para poder entrar en la campaña PAC con todas las bendiciones. Si no, vamos a tener pues problemas, ¿vale? Y luego, la otra opción de las cubiertas en cultivos leñosos son cubiertas con inertes, con restos de poda. Lo mismo, pues de forma análoga, se trata de triturar cada año los restos de poda y depositarlos sobre el terreno en una especie de mulching, ¿vale? A partir de ahí, pues bueno, la superficie ocupada respecto a lo que hemos comentado antes es igual, es decir, una cantidad de restos de poda que ocupe al menos un 40% de esa anchura libre de la proyección de copa. No está permitido los tratamientos fitosanitarios, se permiten labores superficiales excepcionalmente en el terreno previa autorización de la comunidad autónoma. Esta práctica, en principio, porque ya se sabe que las cubiertas inertes pueden ser algún reservorio de alguna plaga, algún hongo, etcétera, bueno, pues si ya se ha identificado que existe eso, pues se permitirá que no se haga. Y es más, en el caso de que ya la haya puesto y que tenga esa aparición de plaga, pues la comunidad autónoma me podrá permitir tratar, me podrá permitir proteger el cultivo y no perderé el requisito o el compromiso de la ayuda, ¿vale? Con lo cual podría seguir cobrando, pero esta ya es una cubierta que, bueno, vemos claramente que hay algún tipo de manejo problemático, ¿vale? Entonces, en cubiertas vegetales, en temas de leñosos, me da igual olivos, almendros, viña, etcétera, tenemos esta situación, ¿vale? Relativamente sencilla de entender, mucho más que las otras, y por lo menos, bueno, pues tiene unos importes que también van a variar entre lo planificado y lo mínimo, ¿vale? Nos metemos ahora con el tema de pastos, ¿vale? En pastos, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues no puedo hacer una rotación, ¿verdad? No puedo poner cubiertas de ningún tipo. Bueno, pues ¿qué puedo hacer? En primer lugar, tienen que ser hectáreas declaradas en pastos, ¿vale? Declaradas en el SIPAC en pastos, donde tenga un aprovechamiento declarado en PAC o en pastoreo o en siega, ¿vale? Aprovechamiento en siega, ¿vale? Entonces, ¿qué prácticas voy a poder hacer ahí? Pues el pastoreo, su propio nombre lo indica, islas de biodiversidad, que va a ser muy parecido a lo que os he comentado antes, ¿vale? Y la siega sostenible en aquellas parcelas que estén declaradas como aprovechamiento a siega, ¿vale? Cortes al año, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Aquí también vamos a distribuir en dos regiones, pastos húmedos y pastos mediterráneos, ¿vale? El tema del umbral son los 650 milímetros al año, con lo cual aquí estaríamos en la misma situación que hemos dicho antes, ¿vale? Y la práctica de islas de biodiversidad con la de siega sostenible son incompatibles, ¿vale? O elijo una o la otra, pero no puedo trocearme la explotación para en un lado islas y en el otro siega sostenible, ¿de acuerdo? Lo que dice ahí, la práctica de islas de biodiversidad no es compatible con la práctica de siega sostenible en pastos. Se debe elegir una de ellas a nivel de explotación, ¿de acuerdo? Eso es aquel ganadero o agricultor que tenga ese aprovechamiento declarado. Entonces, empezamos un poco con el tema del pastoreo. El pastoreo, tipo de aprovechamiento declarado en PAC, ¿en qué consistiría? Bueno, primero lo puede acometer una explotación de alta en el REGA, con clasificación zootécnica compatible con el aprovechamiento del ganado adiente de ese pasto. Tiene que ser con aprovechamiento adiente de animales propios, es decir, aquí el pastoreo a terceros que nos valía para otras cosas antes no vale, pastoreo con animales propios, durante un mínimo de 120 días al año de forma continua o discontinua, ¿vale? Lo de los 120 días, la comunidad autónoma lo puede rebajar a 90, si así lo decide por las causas que sea, que puede ser una sequía o lo que ocurra, ¿vale? Pero tenemos esa situación que hay que justificar. Y, importante, el cómputo se realiza a nivel de explotación. Y dice que deben ser pastoreadas todas las parcelas de pastos acogidas a esta práctica, pero no necesariamente cada una de ellas debe ser pastoreada los días mencionados, ¿vale? Es decir, dos cosas importantes. Toda la superficie de pastos pastoreada, todos los recintos, con lo cual aquí hay un problema, un tema de gestión, a ver cómo hacemos eso bien. Y el cómputo de días no significa que todo mi ganado esté 120 días en todas las parcelas, no, me lo van a mirar en global, porque igual en esta parcela el pasto es muy malo y se agota enseguida y quiero que vayan a la otra. Bueno, pues en total los animales tienen que estar pastando 120 días al año, ¿de acuerdo? Ese es el matiz importante que tenéis que tener en cuenta. Subrayo propios y subrayo todas. Animales propios, el Ministerio lo ha dejado claro. Y todas las parcelas, algo que nos llamaba mucho la atención al principio, se ha preguntado y en principio es todas las parcelas, ¿vale? Con lo cual, aquí hay que tener ya una composición de explotación y realmente saber dónde voy a llevar pasto o no voy a llevar
ganado a pastar o no. Aquí el cuaderno digital cobra más importancia, aún si cabe, porque aquí tendré que indicar en ese cuaderno digital qué animales entran a este recinto, en qué fecha, cuándo salen, dónde van ahora, cuándo salen. Las guías, lógicamente, habrá que seguir sacando cuando corresponda. ¿Y hay una carga ganadera para esos pastos o no? Sí, en pastos húmedos, 0,4 UGM hectárea. ¿Cómo las puedes distribuir por varios sitios? Sí. No, te lo van a mirar en el cómputo. O sea, si tú tienes en esta práctica tienes metidas 50 hectáreas de pastos, te van a mirar que cumplas en las 50 hectáreas esas 0,4, no por cada parcela. Te quería preguntar si tú tienes un monte con 200 parcelas, Sí. ¿cómo llevas lo del cuaderno digital? Si estás con 200 parcelas. Bueno, si son parcelas que están acotadas en un recinto mayor, porque es un comunal o cosas de ese estilo, ese comunal ya ha identificado un rega. Y ese rega, cuando hacéis ahora la PAC, os meten el polígono 99, el recinto 909 tantos, y eso ya es el cajón desastre donde se mete todo el comunal. No, pero si metes cada parcela es comunal, pero Sí, metes en la PAC distintas parcelas. sí, Pues un día está una vaca en una, otro sí. día en otra, y eso, pues al final uno puede ser cuaderno digital y saber que una vaca tiene. No, pero que es lo que te he dicho antes. Vamos a ver, si es un comunal, te pregunto, ¿te estarán adjudicando el polígono 9999? No, es parcela y polígono propio, diferente. Sí, solo pasto yo. Solo pastas tú. Entonces, tú declaras esas parcelas en tu PAC y tienes un aprovechamiento del comunal, autorizado con el ayuntamiento y con tal, y lo comunican a la PAC, ¿no? Bueno, pues lo que en principio dice la norma es que ese aprovechamiento comunal, si el rega está identificado por parte de la autoridad competente, entraría a valer simplemente con esa autorización, no tienes que llevar parcela a parcela, ¿vale? Es como el aprovechamiento en comunales de otra zona, hay multitud de parcelas. No se sabe, tú sueltas el ganado y no sabes si va a estar más aquí o más allá. Entonces, se hace un poquito eso a nivel global porque es un comunal, un aprovechamiento en común. ¿Vale? Pero eso en fincas particulares también puede pasar lo mismo. Sí. Son parcelas, Claro, que andan, claro. por todo. Claro. Pero entonces volvemos otra vez ahí un poco al sentido común, yo creo que aquí. Ahora hablamos de un tema particular. Vale. Yo tengo en este cogollo, aquí tengo 20 parcelas y las suelto aquí. Bueno, pues yo indico que ha ido el ganado aquí a estas 20 parcelas porque están juntas y me pastorean aquí. Yo no sé si están siempre aquí o más allá o más aquí. Bueno, lo puedo intuir, pero eso no me va a pedir la administración, ¿vale? Porque están todas dentro, están comunicadas, están conjuntamente unidas, ¿vale? Y se pastorean a la vez. Otra cosa es que me digas, aquí tengo este cogollo de 20 hectáreas y luego allá tengo un corro de 1 hectárea, allá otro corro de media hectárea y aquí otro corro de 1, ¿no? Imagínate. Pues aquí yo te diría, si tienes la tentación de meter todas, lo que te diría, oye, en todas habrá que llevar el registro de que han ido allá el ganado. Y te me dices, joder, es que no lo puedo llevar a todas. Pues yo te diría, pues no metas esas parcelas en el corregimiento de pastoreo, porque te vas a evitar un problema. Porque a día de hoy te dicen que todas. Entonces, si tú las vas a tener aquí pastando, pues aquí pastan. Y aquí no vas a tener ningún problema porque aquí te computan perfectamente. Eso es. Pero si pastan por todo, perfecto. Pero que hay, imagínate, es que a veces ocurre, ¿no? Hay un corro de media hectárea que es mi pasto y luego yo tengo un derecho, no sé qué, pero es que allí no las voy a soltar nunca. Pues te lo tienes que plantear, si no la vas a soltar nunca, no lo metas. Hombre, si un día vas a llevar a una vaca, aunque sea de la mano, y la llevas allí, pues bueno, pues la llevas, pero la tienes que llevar, ¿sabes? Es que tienes... Sí, sí. O sea, la obligación es declarar toda la superficie que tengas en tu explotación agraria. No. O sea, los ecoregímenes son voluntarios. Tú decides si lo metes o no lo haces. Y en cuántas parcelas lo haces y en cuántas no. En el ejemplo que comentaba antes, pues igual interesaba aquí, en estas. Y en estas otras, pues igual no. Ahora, si lo haces en todas, cobras por todas, pero tienes que cumplir esa condición. ¿Vale? Sí, ha variado un poquito, sí. Ahora, si te parece, a continuación cuando termine lo comento, ¿vale? Os lo explico. Dentro de esos recintos que has dicho, debe haber parcelas que tengan unos coeficientes Sí, de pastos, sí, otras parcelas que Sí. tienen cero. Puede haber pinares, Sí. fresnales, entonces todo es la punto. Hay una cosa es cobrar los Sí. pago básico por Sí. coeficiente y hay parcelas de pastos que estarían en esto. sí, O sea, esto es distinto los derechos del Sí. de PAC, sí.
O sea, es distinto, pero lo estás diciendo muy bien. El derecho se aplica sobre el coeficiente de admisibilidad de pastos. Aquí va a pasar igual. En el ecorégimen, una hectárea tendrás que ver si, o sea, en el SIGPAC verás si es una hectárea admisible 1 o es una hectárea de superficie y 0,5 admisibles. Pero, ¿y si son de pasto de coeficiente cero? Hombre, pues ahí no se puede pastar. ¿Cómo que no se puede pastar? De cara al FEGA no. Eso lo que hay que hacer es levantar ese CAP. Lo que tenemos que hacer es un pequeño informe para levantar ese CAP. Es que si te ocurre ahora mismo, si tú tienes un derecho de pago básico de pastos, escucha, si tienes un derecho de pago básico ahora, el año pasado, y lo querías activar en una superficie de pastos, si ese pasto tiene CAP 0, no lo puedes aplicar. Pero para esto... Es que, escúchame, análogamente es lo mismo, porque el CAP es el coeficiente de admisibilidad de pastos. Si una superficie tiene una admisibilidad de pastos 0, allá dile al FEGA lo que quieras, pero allá el FEGA te va a decir que allá no puede pastar nadie, nada. Dentro de lo que has dicho tú, dentro que hay 300 parcelas dentro de las ovejas pastan en los de pasto Sí. cero y pasto Claro, 70, claro. 30, Entonces, 20. vuelvo a decir lo de antes. Ahí lo que hay que hacer es levantar el CAP. Es decir, escúchame. Claro, claro. Pero a ver, estamos hablando del ecorégimen. Escucha, estamos hablando del ecorégimen para cobrar. Si tú no quieres cobrar ahí, haz lo que quieras. Mete las abejas y adelante. Yo te hablo desde el punto de vista para cobrar ese ecorégimen, ese pasto que se pastoree. Entonces, si lo tienes a 0, vuelvo a repetir que la situación sería hacer un informe técnico, decirle al departamento que allí pasta ganado, que pastan las ovejas y que en vez de 0 es lo que sea. Depende de lo que sea, no te lo subes, no te lo van a subir. Oye, Juan Ignacio, nosotros hemos hecho informes técnicos y han subido, ¿eh? Pero igual si se ha limpiado, se ha desbrozado algo. No. Esto, aquí el SIPAC ya sabéis que sacan las fotos por satélite y de repente ven un árbol así y piensan que allá ya no hay nada, no se puede pastar. Y entonces ahí hemos ido debajo con fotografías, hemos hecho un informe y hemos solicitado una recuperación del CAP y se ha dado. Claro, que sí. Hombre, claro. A ver, lo que hay que hacer es pelear las cosas como se tienen que pelear. Aquí hay que pelear a través de una organización agraria y pedir que me levante el CAP con un informe técnico. Y si no lo haces así, directamente es que puedes ir a Intia. Que India también se puede dedicar a eso. O sea, es decir, que se pueden hacer las cosas. De hecho, claro, porque no lo habéis hecho, pero ya veis ejemplos que se ha conseguido. Yo os lo digo en primera persona porque yo lo he hecho como técnico, yo lo he redactado y se ha aprobado. Pero es que... Sí, claro. Te espero en la oficina. Claro. Hay que levantar, pues eso, hay que ver la situación y lo que se pasta y lo que no se pasta. Pero sí, que se puede hacer. Es que yo creo que es importante. Una preguntita. A ver, te voy a poner un ejemplo. Sí. Yo tengo, por ejemplo, 90 hectáreas Sí, de paseos. Tengo 60 derechos. sí, Tengo UGMs para 30. sí. Ya, si declaro toda la superficie, automáticamente no cobro nada, ¿no? ¿Por qué? No, pero ¿por qué? Vamos a ver, que me la apunte. Vamos a ver. A ver, dime el ejemplo otra vez. A ver, tengo 90 hectáreas, Sí, 60 derechos sí, y 30 UGMs. sí. ¿Yo por qué cobraría por eso? ¿Son 90 hectáreas de pastos? Sí, pastor de... Vale. Mira, estás por encima de los 0,4 UGMs hectárea. ¿Vale? Vale, por lo cual ya eres admisible. Tienes derechos, que era uno de los requisitos que hemos comentado antes, ¿vale? Pues entonces, si en las 90 hectáreas pastas en las condiciones que hemos comentado antes, ¿vale? Tú tienes 90 hectáreas admisibles para cobrar. Pero te acabo de preguntar, mira, me has dicho, tengo 30 UGMs. Vale, y te he dicho a continuación, superas el umbral de 0,4 UGMs hectárea. Porque 30 entre 90... A ver, yo tengo para 30 hectáreas. No, pues es que me he explicado mal. No,
A ver, Iñaki, dime. explica un momento. Vale. No tengo UAGMs para 30 hectáreas. Ah, tienes para 30 hectáreas, no tienes 30 OGM. Vale, vale. Es que es diferente. Entonces, cobrarían las 30 hectáreas porque son las que llegan al mínimo del umbral. Pero, y al declarar todas las hectáreas, me pueden decir, usted no llega a todas las hectáreas. No, me pagarían las... No, a ver, tú declaras la PAC de todas las hectáreas, aplicas los derechos que tengas de todas las hectáreas. Y ahora estamos hablando de corregímenes, ¿vale? Vale. Entonces, si tú tienes la posibilidad de tener carga ganadera para 30 hectáreas, en el umbral que estamos comentando, el ecorégimen lo pedirías para 30 hectáreas. En las 30 hectáreas donde vayan a pastar y donde estén. ¿Y el pago que sería básico, por ejemplo? El pago que sería básico, tú lo puedes llevar al conjunto de hectáreas, porque los derechos de pago básico, que serán los nuevos derechos que tengamos el año que viene, lo que te van a pedir es que haya pastoreo o actividad de mantenimiento. Y carga ganadera, pero de 0,2, que entonces ahí me cambiarás las 30 hectáreas. ¿En pastos húmedos no es 0,4? En pastos húmedos 0,4, no, 0,2 UGMs hectárea para los derechos, ¿vale? Y 0,4 en el tema de corregimen. Bueno, a ver, dos cosas, ¿vale? Derechos de pago por un lado y ecorégimen por otro, ¿de acuerdo? Los derechos de pago básico te van a pedir que tengas actividad agraria, que puede ser pastoreo o actividades de mantenimiento, ¿vale? Y te piden una carga ganadera mínima. Le has hecho la PAC ahora, ¿cuántas hectáreas han entrado? Si tienes tú la respuesta. No, pero es que ahora tienes, has hecho la PAC del 22 y tú has justificado unos derechos con una carga ganadera. Entonces ya sabes lo que has cobrado, ¿vale? Entonces, ahora tienes aquí, me dices, para el ecorégimen de pastoreo, tienes 30 hectáreas que te llegan a ese umbral de 0,4, ¿no? Sí, Vale. o sea, tengo carga ganadera para 30 hectáreas. Eso es. Con 0,4. Sí. Vale, pues entonces 0,4 cobrarían lo que estamos aquí hablando del ecorégimen, ¿vale? Y los derechos de pago básico, la carga ganadera, si no me equivoco, está en 0,2. Si no me equivoco, te lo voy a mirar luego, pero si no me equivoco está en 0,2. Entonces, el cómputo es diferente, 30 0,4 y igual el doble 60 0,2. Pues tienes 60 hectáreas para poder activar con actividad agraria, ganadera, de pastoreo, 60 derechos. Están explicando que en zona mediterránea, pastos Sí. mediterráneos, era la carga ganadera 0,2. Pero Y en pastos sí, húmedos, 0,4. pero en ecorégimen, si lo he puesto antes ahí, mira, 0,4 pastos húmedos, 0,2 mediterráneos. Pero en ecorégimen. O sea, yo cobraría nada más por la carga ganadera que por los 30, ¿no? Si tienes carga ganadera para 30 hectáreas, el ecorégimen lo cobras para 30 hectáreas. Otra cosa son los derechos, que va a otra mano. Pero los derechos, como van a 0,2, según dices Sí. tú, ¿no? Pues entonces cobraría todo. Sí, si tienes derechos, claro, yo no sé cuántos derechos tienes. Lo que has dicho antes es que si yo así por ejemplo tengo un pasto arbustivo, que o sea, que una hectárea de un pasto arbustivo, me hago el 25%, lo que voy a soltar yo de eso que voy a pedir aquí es sobre ese 25%. Sí, O sea, no de todos, sino sobre el 25%. sí. A ver, no lo dice así el Real Decreto, ¿vale? Pero yo lo interpreto así. Aquí ahora luego tendrá que venir el FEGA exactamente para poneros la puntilla, ¿vale? De lo que es sí y lo que no. Pero como estamos hablando de pastoreo, yo entiendo que siempre el pastoreo está vinculado a una carga, a una carga ganadera, pero sobre superficie admisible, vinculado al CAP. Si tú tienes una hectárea de la cual el CAP es 0,25, la superficie por la que se cobra podría ser el 0,25. ¿Vale? Pero esa es una pregunta que se ha hecho al FEGA, que tal y como está escrito yo lo interpreto así, pero vamos a tener un poquito ahí pendiente, pero yo entiendo que será así. Sí. Sí. Vamos a ver, tú por este pastoreo cobrarás el pago asociado que tengas del ovino, el que corresponda, que eso no te va a cambiar, eso te va a aumentar un poco, pero es ganado que tú llevas a tus parcelas o las de otro. A una corraliza. ¿Y tienes derechos ahí activados? Sí. Ya, ya. Bueno, a ver, sí.
Sí. En principio, este ecorrégimen está hablando de pastos, ¿vale? De superficie de pastos, no de esas rastrojeras y demás, ¿vale? Porque puede ocurrir que ahí hagas pastoreo, pero ahí el agricultor haya hecho un régimen de rotación, por ejemplo. Eso es. Entonces, ahí, en esa parte, en esa superficie, no se cobraría el ecorrégimen. ¿Seguimos? Bueno. Vale. Importes. Importes de pastoreo, como hemos comentado antes. Si estamos hablando de pastos húmedos, por encima de 650 milímetros, a 62 euros la hectárea. Y si estamos hablando de pastos mediterráneos, 40 euros la hectárea aproximadamente, ¿vale? Puede haber reducciones, como las que estáis viendo ahí, hasta los importes mínimos, ¿vale? Lo que hemos dicho antes, pero esa sería un poco la situación, ¿vale? Que tendríamos, ¿de acuerdo? Vale. Y luego tenemos la otra práctica que podemos hacer en pastos que tengan declarado aprovechamiento a siega, que podemos irnos a las islas de biodiversidad o a la siega sostenible, ¿vale? Que son dos prácticas que he dicho al principio que son incompatibles, ¿vale? Decido una o la otra, pero tengo que tener ese aprovechamiento declarado en la PAC, ¿vale? Con lo cual, islas de biodiversidad es lo que hemos hablado un poquito antes en tierras de cultivo. Aquí lo que me piden es, ya que me dedico a la siega para sacar alimento para el ganado, pues me piden que un 7% de la superficie, y ahí he puesto entre interrogantes admisible, porque es otra de las cuestiones que hemos comentado, que la tenga destinada a la biodiversidad, que la tenga sin tocar, ¿vale? No tengo que tener un 7% en todas las parcelas, la puedo tener un poco en donde a mí me puede interesar, pero tendría que tener ese 7% en cumplimiento, ¿vale? No tengo que realizar actividad agraria desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto, y entonces a partir de esa fecha ya se podría hacer aprovechamiento ganadero a diente, actividades de mantenimiento, y también hay que tener en cuenta que no se pueden aplicar herbicidas, ¿vale? Y lo que aparece ahí, las parcelas a efectos del 7% pueden ser diferentes cada año, ¿vale? Esta tiene pues el mismo planteamiento que la otra, espacios para la biodiversidad, en este caso al 7%, ¿vale? Con un aprovechamiento a siega. Y si decido hacer ese esquema de siega sostenible, pues aquí lo que me plantean es, bueno, pues un aprovechamiento al menos 60 días entre junio, julio y agosto, ¿vale? Es decir, que en esos 3 meses, en 90 días, haya 60 días en los que no haga aprovechamiento de siega, ¿de acuerdo? Y luego, el número de cortes admitidos que me van a permitir está en función de la altitud. Si supero los 300 metros de altura me permiten, creo que son 3, y si estoy por debajo de los 300 metros son 2. O al revés, me vais a perdonar y os lo digo ahora. Tres cortes, lo he dicho al revés, ¿vale? 3 cortes en altitud inferior a 300 metros y 2 cortes en superiores a 300 metros de altitud, ¿vale? Eso es lo que me permitirían en la siega sostenible, ¿de acuerdo? Y este es un poco el planteamiento, no tiene más historia, pero a partir de aquí es ver un poquito cómo se puede plantear la aplicación, ¿vale? Pues ya hemos repasado un poco todo lo que son las prácticas, ¿vale? Cultivos herbáceos. Tenemos la rotación, tenemos la siembra directa y la biodiversidad, ¿vale? En cultivos leñosos tenemos las cubiertas vegetales y las cubiertas inertes. Y en pastos, con declaración de aprovechamiento en pastos tenemos el pastoreo y con declaración de aprovechamiento en siega tenemos islas de biodiversidad o la siega sostenible, ¿vale? Esa sería un poco la gama de opciones en las que puedo decidir, cada una con los requisitos que hemos visto, cada una con una distribución en función de la superficie y con algunas cuestiones que hemos ido comentando aquí que, bueno, pues pueden tener cierto margen todavía de duda o de interpretación, ¿vale? Y en resumidas cuentas este va a ser el esquema que podamos tener el año que viene, ¿no? En el periodo 14-22, que llevamos pues eso, 7 años con esta PAC, tenemos esos derechos de pago básico con las condiciones de activación que conocéis, el pago verde, que si cumplíamos los 3 requisitos nos daban un porcentaje del derecho de pago básico, los acoplados, en función de si tengo ganado, si tengo diferentes cultivos, y luego me daban un complemento si era joven, en los primeros años de instalación. En el año 23-27, ¿qué vamos a tener? Los derechos de pago básico que se van a convertir en derechos nuevos, que se llaman ayudas básicas a la renta,
va a haber una conversión de 1 a 1, ¿vale? Si tengo 20 derechos, son 20 nuevos derechos. No va a ser nuevos derechos por la superficie que no tenga tal, no. Van a ser una transformación 1 a 1. Cuando me den esa transformación, que me la notifiquen, veré en qué región estoy, veré qué importe tengo medio y veré cómo va a converger en todo ese periodo ese derecho, ¿vale? Mecánica similar a la que tengo ahora, pero nos la notificarán. Luego habrá un pago redistributivo, que va a ser un pequeño pago, un pequeño dinero por hectárea, que se va a distribuir en función del tamaño de la explotación, ¿vale? Nos van a trocear la explotación en 3 partes. La primera parte, que son las primeras hectáreas, recibirán un pago. El siguiente tramo, que será un poco ese cogollo de en medio, recibirá un importe un poquito más superior, y el tercer tramo, a partir de un número determinado de hectáreas, no cobrará ese pago redistributivo, ¿vale? Esto también está prefijado, ya el Ministerio ha dicho cuáles van a ser los importes, ¿vale? Lo comentamos en su momento en las charlas de marzo, y lo colgaremos también en la plataforma para que veáis un poco los importes que se están manejando, ¿vale? Tendremos los ecoregímenes. Los ecoregímenes, esto es lo que hemos explicado. Voluntarios, me puedo organizar, puedo distribuir, etcétera, pero cada uno con sus requisitos y compromisos. Si los cumplo, tendré una superficie admisible para poder cobrar. No necesariamente vinculados a los derechos, ¿vale? Excepto en el de biodiversidad, que sí que ha indicado que hay que tener al menos un derecho, ¿vale? Y luego el pago acoplado, perdón, en los pagos a jóvenes, que se van a incrementar también, es una ayuda superior al del periodo anterior que se va a dar a los jóvenes. Y luego la nueva condicionalidad, que es bueno, lo que conocíamos antes, pero que lo hacíamos ya por defecto, porque eran prácticas muy habituales, que las cumplíamos, pero ahora lo más importante que hay que tener en cuenta es que las condiciones de ese pago verde anterior ahora se han metido en la condicionalidad, y se traduce en ese 4% que os he dicho de la beca 8, que es la retirada a los barbechos, que era semejante a lo del sí anterior, que era el 5, ahora es el 4, la rotación de cultivos, es decir, tras 3 años en el cuarto, al menos que rote una vez cada parcela, y la diversificación de cultivos, que prácticamente sigue siendo la misma que conocéis, ¿vale? Cambian un poquito los porcentajes, pero eso de cara al 23, con el tema de Ucrania, estaríamos exentos, ¿vale? Y bueno, en principio esta es la charla. Si queréis comentamos ahora una cosa más. Eso de las hectáreas, ¿sabes más o menos cuántas hectáreas, hasta dónde? Sí, te lo puedo decir ahora que lo tengo en... Sí, bueno. Antes de pasar eso, voy a cambiar de diapositiva. ¿Alguna pregunta más que podamos comentar? ¿Lo del valor de los UCMs? Sí. Vale, en vacuno, menos de un año 0,4 UGMs por unidad, siempre, ¿vale? De un año a menos de 2 años 0,7. De machos de 2 años o más, 1. Novillas de 2 años o más, 0,8. Vacas de aptitud láctea de 2 años o más, 1. Y otras vacas de 2 años o más, 0,8. Ovinos y caprinos, 0,10. Equinos, 0,8. De equinos, caballo. No especifica. Equinos, 0,8. No especifica edad. ¿Los de? Bueno, caballo que tengas en el regalo la inscripción de... Sí. Que esté declarado en la inscripción y que sea especie declarada, sí. ¿Esto no se va a recurrir? Por eso perdemos un 20% de UCM. Bueno, a ver, esto está más que recurrido, pero aquí ya margen no hay ninguno, ¿eh? No, aquí efectivamente en algunas... Esto es ministerio, ¿no? Sí. Esto es ministerio. A ver, esto que estamos aquí hablando, este Real Decreto, que es el que yo tengo en borrador, estamos hablando de ministerio siempre, ¿vale? Siempre ministerio. En todo esto, esta es otra de las cuestiones que también se ha pedido que reconsideren, ¿vale? Lo de las UGMs. Yo aquí no veo mucho revuelo en cuanto al cambio, ¿vale? Por parte del Ministerio, ¿vale? Pero está más que pedido, pero por todas las organizaciones de la cornisa cantábrica, pues imaginaos también cómo está, etcétera, ¿no? Pero eso en principio está ahí, salvo cambio, que veremos cuando se publique en el BOE, esto es un poco lo que nos marcan. Entonces esto es importante, pues lógicamente, para el tema de la densidad y carga ganadera que tenéis ahí en cuenta. Sí, a 0,10, sí.
Sí. Sí. Si antes, Sí. si antes uno cobraba pues 20 euros o 200 euros la hectárea, empezaría a cobrar. Sí. Ahora con todas estas, acogiéndote a todas estas mejoritas, ¿llegas a los 200 euros de hectárea como antes? Pues, a ver, ¿Habéis hecho algún cálculo o algo? yo los cálculos te los hago individualmente a ti o al que quiera para que veamos un poco cómo podría quedar, ¿vale? Porque es un cálculo fino, o sea, hay que ver en qué región estás o te va a tocar para ver un poquito cómo va a converger, o sea, hay mucha variabilidad. Pero así a cuenta de la vieja, que es lo que quieres un poco oír, a perder. Ya, a perder, unos más, unos menos. Otro igual empata porque resulta que, mira, entre esto pierde un poquito, pero resulta que igual con algún pago asociado, que se han incrementado, pues animales o tal, pues podamos tener ahí una mejor situación. Pero... Iñaki, ¿y los cebaderos por fin valen para la carga ganadera para el pago básico? No valen, ¿no? No. Nada. No. Eso hay que No, sí. Tienen que ser... Sí, sí. Sí. No. O sea, yo tengo que tener 0,2 Sí. para los derechos que tengo. Eso es. Y de lo demás, olvidar. Eso es. Sobrecobrar, ¿no? Eso es. Eso es. Eso es. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Si quieres vemos más tranquilamente luego un poco tu situación, pero en principio sí. Sí, sí. A partir de los 60.000 euros se pierde algo, ¿no? Sí, hay una pequeña bajada, se habla de una reducción de porcentaje, lo que pasa que también en ese cómputo de 60.000 se van a meter pues, los costes salariales que tenga una explotación, mano de obra y demás, ¿vale? Con lo cual se va a deducir ese importe, o sea, no es directamente la ayuda, sino que hay que deducir esas cantidades, esas cargas salariales y demás, ¿vale? Pero sí, a partir de 60, después de ese cómputo, se reduce en un porcentaje. Y hay de tope hasta 100, ¿no? O sea, si cobran más de 100.000 euros... Lo que dice la norma es que no va a haber ningún beneficiario por encima de 200.000 euros. Ah, de 200. Pero sí, esa reducción empieza desde los 60. Con lo cual, a ver, puede haber algún caso que llegue ahí, sí, pero igual en Navarra hay muy poquitos. Los gastos salariales. Eso es. Eso es. Eso es. Los gastos salariales se deducen del importe de ayuda que vas a obtener. A efectos de lo que comentáis, ¿eh? ¿Las regiones se saben cómo quedan? Sí, también. También. No, estamos todos en borrador, pero sí, ya está, el borrador ya ha dicho por dónde van a salir. ¿Eh? Pues si me dais un momentico, os lo pongo en la diapositiva y lo veis, ¿vale? Vale.